Lotka nació el 2 de marzo de 1880 en Lwów, entonces una ciudad del Imperio Austrohúngaro, y hoy en día una ciudad de Ucrania. Sus padres eran de origen polaco y norteamericanos de nacionalidad. Su educación fue muy internacional y así consiguió su título de bachiller en la Universidad de Birmingham y finalizó su graduación en 1902 en la de Leipzig. Continuó su formación en la Universidad de Cornell y se doctoró en la Universidad de Birmingham en 1912. Aunque a Lotka se le considera un matemático, su formación era mucho más amplia y de hecho en Birmingham y Leipzig estudió química y química física. En Leipzig recibió lecciones de Friedrich Wilhelm Oswald, quien recibiría el Premio Nobel de Química en 1909 por sus trabajos sobre catálisis. Esta formación en química le permitió trabajar para la General Chemical Company. Sus primeros trabajos fueron en el estudio de la dinámica de las mezclas de gases y también comenzó su interés por los procesos demográficos. Después de interesarse por los modelos matemáticos por la malaria, publica en 1925 su gran obra Elementos de la biología física, en el que propone una nueva aproximación a la teoría de la evolución. Su propuesta, muy influida por sus conocimientos de química, es que la energía desempeña un papel clave en la evolución, que al final resultaría de una lucha permanente de los organismos para hacerse con la energía disponible. Los que sobreviven son los que mejor capturan y utilizan la energía disponible en su entorno. Esto supone un paso más a las ideas de D.R.C. Thompson en su obra On Growth and Form. Tratando de incluir la física en la evolución, trabajó con la ecuación logística de Bernoulli, con el fin de describir el intercambio de energía en una reacción química, en la cual las concentraciones oscilaban. Inspirado seguramente en los procesos de las reacciones químicas, publicó en 1925 el libro Elementos de Biología Física, que fue el primer libro escrito de biología matemática. El libro, tiempo después de su muerte, fue reeditado y se le conoce actualmente por el título de Biología Matemática. Lotka publicó el modelo que hoy se conoce como modelo depredador-presa de Lotka-Volterra. Fue inicialmente propuesto por Alfred Lotka en la teoría de reacciones químicas autocatalíticas en 1910. Y en realidad se trata de la ecuación logística, que fue obtenida por Pierre Francois Bernoulli. En 1920, Lotka extendió el modelo a sistemas orgánicos, empleando especies de plantas y animales herbívoros como un ejemplo. Y en 1925 utilizó las ecuaciones para analizar las interacciones depredador-presa en su libro de biomatemáticas, llegando a las ecuaciones como las conocemos hoy en día. Vito Volterra, quien hizo un análisis estadístico de pesquerías en el mar Adriático, investigó independientemente las ecuaciones en 1926 y que representa aún en la actualidad la base de los estudios teóricos sobre la dinámica de poblaciones. Lotka acuñó una nueva terminología y definió conceptos como población estable, población estacionaria o tasa de crecimiento natural. Lotka y Volterra se les considera los fundadores de la demografía matemática. El modelo de Lotka-Volterra para la interacción entre depredador y presa supone una regulación mutua de las poblaciones de depredadores y presas. Estas son un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, acopladas, autónomas y no lineales que se usan para describir dinámicas de sistemas biológicos, en la que dos especies interactúan, una como presa y otra como depredador. Este modelo funciona de la siguiente manera. Si hay muchas presas, los depredadores se las comen y se reproducen. Cuando hay muchos depredadores, el número de presas disminuye y los depredadores tienen más dificultad para alimentarse, por lo que se reproducen menos. Al haber menos depredadores, el número de presas vuelve a aumentar. En lenguaje matemático, el modelo Lotka-Volterra expresa la interdependencia entre las especies con la relación presa-predador. El modelo se plantea a partir de la base observacional, es decir, las ecuaciones reflejan lo siguiente. Si hay muchos predadores, el número de presas descenderá y ese descenso de presas provocará que haya menos predadores que se puedan alimentar y la población de predadores acabaría descendiendo. Por otra parte, si no hubiera predadores, las presas crecerían exponencialmente sin otra limitación
que la capacidad de hábitat en la que se desenvuelven. Si no hubiera presas, los predadores desaparecerían con un decrecimiento exponencial negativo. Para elaborar el modelo, consideramos que la especie depredadora se alimenta solo de presas de una sola especie, mientras la presa encuentra en su hábitat recursos ilimitados de alimentación. Predecir la evolución global cualitativamente sencillo. Lo que resulta algo más complejo es saber qué ocurrirá en una situación de caos y equilibrio, en la que se pueden ver situaciones como las oscilaciones del sistema o la aparición de un cierto patrón oscilatorio común, atractor de ciclo límite. Como los parámetros que indican la tasa de crecimiento de ambos, depredador-presa, y el éxito de la caza del depredador son constantes, la isoclina cero o nullclina para las presas es una línea constante en el eje horizontal. Por debajo de esta línea, la abundancia de depredadores es baja y la población de presas aumenta. Y por encima de esta, la densidad de depredadores es alta y la población de presas baja. La isoclina cero para los depredadores es una línea constante en el eje vertical. Hacia la izquierda de la línea, la densidad de presas es baja, por lo que descienden los depredadores. Hacia la derecha, la abundancia de presas es alta, por lo que aumenta la densidad de depredadores. Dentro de este modelo existen tres tipos de curvas de respuesta funcional, las cuales relacionan la tasa de depredación per cápita con la densidad de la presa. Tipo 1. El número de presas tomadas por el depredador se incrementa linealmente con el incremento en la densidad de la presa. La tasa de depredación es constante independientemente de la densidad de la presa. Tipo 2. La tasa de depredación aumenta desde una tasa decreciente hasta el máximo nivel, expresada como una proporción de la densidad de la presa. La tasa de depredación disminuye a medida que crece la población de la presa. Tipo 3. La tasa de depredación es baja al principio y luego aumenta de forma sigmoidea y se aproxima a la asíntota, señalada como una proporción en la densidad de la presa. La tasa de depredación es baja cuando la densidad de la presa es baja y aumenta al máximo antes de decaer cuando la tasa de depredación alcanza su punto máximo. Las ecuaciones de Lotka-Volterra también se conocen como el modelo depredador-presa. Y un ejemplo de esto sería el modelo existente entre zorros y conejos. Y supone que hay dos especies formando un ecosistema completamente aislado del resto de las especies y en la que los conejos tienen comida ilimitada y los zorros tienen como comida a los conejos. El modelo supone que estas especies no interactúan de ninguna forma con otras especies y define dos tipos de variables, x de t y x de y, donde x de t es la población de conejos en T y x de y es la población de zorros en T. Para darle sentido a la tasa de cambio de ambas poblaciones en el tiempo como la derivada, asumiremos que ambas poblaciones son números reales. Las ecuaciones provienen del siguiente análisis. En ausencia de zorros, supone que la población de conejos aumenta en el tiempo y aumentan de la siguiente forma. La tasa de cambio es directamente proporcional a la cantidad de conejos en el instante t. Por otra parte, en el caso de los zorros, en ausencia de conejos, los zorros se empiezan a morir porque tienen menos alimento. Y esta ecuación dice que la tasa de cambio de la población es proporcional a la cantidad de zorros en el instante, pero negativo, lo que quiere decir que la población disminuye. Y los términos que aparecen después tienen relación con la interacción de ambas especies. El modelo asume que el número de interacciones entre conejos y zorros es proporcional al producto de las poblaciones de ambas especies y también supone que la tasa de cambio de la población de conejos se ve perjudicada por esos encuentros y se ve perjudicada de acuerdo a un factor alfa que va a ser mayor que 0. Esto debido a que el modelo espera que por cada encuentro la población de conejos disminuya. Por otra parte, en el caso de los zorros, la interacción entre ambos va a ser
va a significar que el número de zorros aumenta en el tiempo por cada encuentro. Uno espera que la población aumente y aumente de la siguiente forma. La tasa de cambio de la población de zorros es proporcional al número de encuentros y va a aumentar de acuerdo a esa constante.